Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición de Línea Directa. Yo soy Stephen Álvarez y les saludamos desde acá, desde los estudios de América TV Puerto Rico. De inmediato le presento a mi compañera de esta noche, la licenciada Diangeli Torres. Buenas noches, licenciada. Saludos, Stephen, y saludos al público que nos sintoniza en la noche de hoy. Qué bueno. Esta noche vamos a hablar sobre la ley electoral y el manejo de fondos. Tenemos con nosotros al Contralor Electoral de Puerto Rico, Manuel Torres. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido, saludos. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Para poner al público en perspectiva, ¿qué es la Oficina del Contralor Electoral y qué hace? La Oficina del Contralor Electoral es la oficina del Gobierno de Puerto Rico que fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas. Tenemos jurisdicción sobre cualquier persona que done, que sea suplidor, que aporte a las campañas, a los candidatos, a los medios de comunicación, a los comités de gasto independiente, a los comités de acción política, sobre todo ese espectro del financiamiento de las campañas en Puerto Rico, tenemos jurisdicción. Pero eso está regulado por una ley. Una ley que es la Ley 222 del 2011. Que tiene que ver con la ley electoral de Puerto Rico. Es la ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Estamos separados de la Comisión Estatal de Elecciones. Okay. Anterior a la creación de esta ley, las estructuras que fiscalizaban el financiamiento de campaña estaban adscritas a la comisión y las determinaciones o los hallazgos que tenían pasaban a los comisionados electorales y a la comisión para una determinación final. En el 2011 se separó la estructura y se creó una estructura separada con autonomía que entonces toma las determinaciones individuales sobre el financiamiento de campañas. ¿Por qué surge? Porque había mucho traqueteo, por llamarlo de alguna manera, con la utilización. Bueno, la razón por la que separan la estructura de la comisión era que por años se criticaba que las determinaciones que podía hacer esa oficina de auditoría o el auditor electoral, que fue la que sucedió a esa oficina de auditoría, pues tenían que ir a los comisionados, como te señalé inicialmente, y si los tres comisionados se ponen de acuerdo, pues por ejemplo, para dejar sobre la mesa una investigación, porque una investigación podía afectar a más de un partido sobre lo mismo, pues se ponían de acuerdo y ahí se quedaba la investigación. La oficina tenía un presupuesto muy reducido, era como el patito feo de la comisión, porque era el que fiscalizaba el financiamiento de las campañas. Y entonces, pues, poco a poco se fue quedando atrás en tecnología, tenía un número reducido de empleados, y cuando tenían que repartir los fondos allí para poder fortalecer el fiscalización del financiamiento de campaña, pues eso no pasaba. Y en una discusión que se dio entre el gobernador Fortuño, Héctor Ferrer, que era el presidente del Partido Popular en ese momento, y el senador Fernando Martín, por acuerdo se radicó un proyecto para separar esta oficina de financiamiento de campaña de la estructura regular de la comisión que maneja pues cómo se emite el voto, el resultado de las elecciones, la inscripción de electores, etcétera. Ha habido un caso recientemente, que de hecho lo tiene usted en el hit parade, como decimos, sí, visitando varios programas, que es el caso de Anaudi, sí, donde se ha salido a la luz pública ciertas violaciones a la ley electoral. ¿Todavía tiene la ley cierta vulnerabilidad para que se viole? Sí, hemos hablado públicamente sobre eso la pasada semana. Realmente la ley electoral, aunque la ley de financiamiento de campaña, aunque con esta versión tuvo unos adelantos, por ejemplo, tradicionalmente en Puerto Rico se criticaba que las agencias de publicidad y algunos medios de comunicación financiaban las campañas porque le fiaban a los candidatos la publicidad que le hacían. Si tú ves que un periódico de circulación general recientemente hizo un reportaje sobre las deudas de campañas que tienen todavía los partidos después de muchos años, son prácticamente todas deudas de publicidad, porque las agencias de publicidad seguían pagando, aunque no estuviese recaudando el candidato, seguían pagando los anuncios, haciendo compromisos. Para cobrar después. A final del camino, cobraban después, se especulaba que podían cobrar de contratos de gobierno también. La cosa es que las deudas se quedaban ahí. Hay agencias de publicidad que dieron servicio antes del 2000, que todavía se le debe a esa agencia de publicidad $2 millones, que nunca se pagaron. Y eso fue un financiamiento técnicamente ilegal. Esta ley, uno de los adelantos que tuvo, además de separar la estructura de la comisión como señalamos, es que ahora todo el gasto en medios de publicidad, medios de comunicación, redes sociales, emisoras de radio y de televisión, tiene que ser prepagado. Y eso hace que la campaña sea una campaña mucho más balanceada, porque depende de tus recaudos el que tú puedas entonces llevar tu mensaje, no de un financiamiento para un pago posterior, no sabemos cómo. Pero sí la ley tiene unas vulnerabilidades, particularmente por el trasiego del efectivo. La ley permite ahora, a diferencia del anterior, que tú puedas recibir donativos en efectivo
de hasta $200 sin tener que decir quién fue el que te los donó. Okay. Y también puedes tener donativos entre 200 y 2.600 informando quién es el donante, pero puedes recibir en efectivo también. No establece en todas las candidaturas, excepto las candidaturas a la gobernación, un tope para ese dinero en efectivo que te puede entrar. Entonces el problema que tenemos es que por mayores mecanismos de fiscalización que tenemos, que hemos sido proactivos en utilizar métodos de fiscalización mucho más modernos, como te dije, las redes sociales, hacemos visitas a los pueblos con bastante regularidad, solicitamos con los informes trimestrales que nos entreguen los estados de cuenta, solicitamos los contratos de arrendamiento de las facilidades, que eso antes no se hacía, solicitamos las facturas con anterioridad, los cheques que se emiten. De cualquier manera, si son entradas de dinero en efectivo, la licenciada debe tener conocimiento de esto en el proceso de que los abogados estudian este proceso del fraude en sus estudios. Es bien difícil seguir el dinero, el efectivo es bien difícil seguirlo. Estamos proponiendo que se elimine el efectivo o se reduzca dramáticamente la entrada de efectivo. Y si vemos el testimonio del señor Hernández y sus socios, pues cuando el señor Hernández dice, entre otras cosas, que hay un abogado, un médico del área sur que donó $80,000. También habla de que Lucardo Acevedo hizo un donativo entre $25,000 y $45,000 pesos, no se ha determinado cuánto fue la cantidad. Y también dijo que cuando llegaban al límite de 2.500 en ese momento, era el 2.600, lo que hacían era que buscaban nombres de otras personas para legalizar ese donativo. En la medida que ese donativo tiene que ser por cheque o por transferencia electrónica, no puedes ponerle un nombre de la persona que no es, pero en la medida que puedes hacerlo en efectivo, sí puedes hacer eso. Y entonces se nos hace mucho más difícil fiscalizar el dinero que corre las campañas si es en dinero en efectivo. Esos cambios deberían ser, ¿verdad?, por disposición de ley. Sí, tienen que ir a la Asamblea Legislativa y tienen que ser firmados por el gobernador. Quedan cerca de 60 días para las elecciones, quizás para esta elección no se puede hacer, pero la nueva Asamblea Legislativa definitivamente tiene que atender esta situación. Si no se hace, vamos a tener casos como el de Aneudi, los tuvimos antes, los tenemos ahora y los vamos a tener en el futuro. Estamos hablando de eliminar el efectivo. Eliminar en efectivo, esa es mi propuesta. Claro. Si no se elimina el efectivo, que se reduzcan y se pongan y se establezcan nuevamente topes mucho más reducidos en términos del efectivo que puede recaudar y un tope general que del ingreso, del 100% del ingreso que tú tienes, que solamente una cantidad 30 o 25% sean donativos en efectivo. Para darle un poquito de marco, ¿verdad? Y para beneficiar a nuestros teleaudientes. Supuesto, ¿cuánto término de duración tiene? Tiene 10 años, tiene un término fijo. Y es un puesto nombrado por el Ejecutivo, por el gobernador. Fue nombrado por el gobernador con la confirmación de 2/3 partes de ambos cuerpos legislativos. Okay. Cuando se me confirmó por 42 votos a favor y ninguno en contra en la Cámara, y por 22 votos a favor y 2 en contra en el Senado. Entonces, ¿cómo funciona su agencia? ¿Hay una determinación o una querella de una persona y a raíz de eso se investiga o la ley lo faculta a la oficina en sí, ¿verdad? A entrar a exigir los documentos de las diferentes campañas. Nosotros tenemos capacidad para atender querellas y para comenzar investigaciones en motu propio si entendemos que la ley se está violando, recibimos alguna confidencia, alguna información, o en la revisión nuestra de los informes, pues como esto funciona principalmente es que los candidatos radican trimestralmente unos informes con todo, donde tienen que informar a la oficina y por ende al pueblo de Puerto Rico todos los donativos y todos los gastos que hacen. También los medios de comunicación radican informes mensuales antes del 10 de cada mes, donde nos informan los gastos que se han hecho en los medios de comunicación. Esos informes se comparan y entonces si entendemos que hay alguna violación, podemos comenzar un proceso como lo seguimos. Okay. Nosotros tenemos capacidad para multar y tenemos capacidad para referir a agencias investigativas adicionales como Ética Gubernamental, Justicia o el mismo estructura federal de investigación, tanto el FBI como la Fiscalía, también tenemos capacidad para eso. Existe una junta de contralores, yo no tomo las determinaciones solo. Hay un contralor electoral, que es mi persona, y un subcontralor. El subcontralor y el contralor no pueden ser del mismo partido político cuando fueron nombrados, para asegurar que haya un balance en las decisiones que se toman. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente, y me corrige usted. Sí. Algo, ¿verdad?, como la de Aneudi, que nos ha trastocado y ver hasta cierto punto el descaro con que pasaban las cosas. ¿La oficina del Contralor tuvo a su haber o se percató en algún momento de que esto estaba pasando? No. Esto, ¿verdad? Si me corrige, esto comienza lo de Aneudi por lo del juez del área oeste. Exacto, correcto. Y entonces ahí que comienza la investigación. Pero la oficina del Contralor no tuvo a su haber. No, nosotros cooperamos con la agencia federal en términos de suplir la información
sobre dudas que ellos tenían sobre algunos informes y sobre actividades en particular que se hicieron. La información que ellos reciben es información que nosotros le proveemos. Nosotros hicimos una auditoría sobre la campaña del gobernador Alejandro García Padilla. Nosotros encontramos que la campaña se hizo correctamente, sí le hicimos un señalamiento importante y él tuvo que devolver, o sea, la campaña tuvo que devolver $55,000 por donativos que no pudieron identificar. Pero realmente, como estaba señalando a la pregunta de Stephen, la ley permite, tiene unas aperturas. No quiero usar el término loophole, pero eso es que se le escapa. Unas aperturas que permite que entre ese dinero en efectivo que es difícil de seguir. Para darte un ejemplo, la cifra que nosotros tenemos de donativos en efectivo de los 6 candidatos a gobernador en la elección pasada fue de 3.2 millones de donativos en efectivo. En términos del pareo, solamente podían parear hasta $600,000, que ahorita podemos explicar cómo funciona el pareo, pero sí recaudaron estas cantidades en efectivo. Y si llega, un auditor está viendo el informe que se radica y ese informe dice que se recibieron $40,000 en donativos sin identificar, en donativos de menos de 200. Bueno, si no nos levanta, no nos llama la atención porque la ley permite ese dinero, pues entonces pues no se indaga más sobre ese asunto. Por eso es que estamos diciendo que se tienen que cerrar. Vamos a hacer una pausa porque este tema está bien interesante y regresamos con el Contralor Electoral de Puerto Rico. No se retiren.